Hoy vamos a tratar otra cuestión que veréis que es controvertida, que es cómo calcular la reserva de gas. Adelante. No es tan difícil, solo sigue este canal. Seguro que algo aprenderás y mejor usarás gas. Vamos a hablar entonces de la reserva. Os han enseñado, sobre todo a los buzos recreativos, lo recordaréis, que al llegar a los 50 bares de presión en vuestros manómetros tenéis que emerger. ¿Por qué son 50 bares y no son 60 o 40? Pues porque inicialmente las botellas de scuba, las botellas de buceo, tenían una grifería que se llamaba válvula J, para entenderos. La válvula J tenía en la parte superior una leva, una palanca, que iba conectada a un muelle. El, el suministro de gas se cortaba cuando ese muelle llegaba a su presión límite, que era equivalente a 50 bares, y el buzo tenía que tirar de una palanca hacia abajo que iba conectada a esa válvula. Cuando el buzo se metía en el agua, tenía que cerciorarse de dejar la palanca de la grifería subida para poderla accionar. Si por lo que fuera se le olvidaba esa maniobra, se encontraría que al cortar el suministro de gas e intentar accionar la palanca ya estaba bajada y estaba a cero pelotero. Puede parecer un mal sistema, pero en el fondo era bastante más fiable que el actual. La cuestión es que simplemente porque se fueron poco a poco modernizando los tanques de scuba y fueron incorporando el manómetro, convencionalmente se sustituyó esos 50 bares por el tarado del muelle inicial de las válvulas J. Las válvulas que usamos, las griferías que usamos actualmente en modo botella se llaman válvulas K, solo por curiosidad. Bueno, convencionalmente lo que os han enseñado es que reserváis una parte de vuestro gas, de vuestro suministro de gas, y cuando llega esa parte, que es aproximadamente un quinto, aproximadamente 50 bares, tenéis que emerger. Hacéis la señal de que salimos, la contesta el compañero, señal de comando y emergemos. Bien, esto es un disparate. Esto no es seguro y le puedes decir a tu instructor que lo que te ha enseñado no tiene sentido. ¿Y por qué? Porque dependiendo de la inmersión y del tanque que lleves, puede ser que estos 50 bares sean insuficientes para que tú y tu compañero emerjáis de forma segura. Si en el momento de iniciar el ascenso uno de los dos tiene un fallo catastrófico y pierde todo su gas, con la botella que queda tendréis que subir haciendo calumet, compartiendo gas, compartiendo aire y terminar de una forma segura la inmersión. Obviamente, si saltáis la descompresión no es una forma segura y me diréis, bueno, ya, pero es que esto lo enseñan para buzos que no hacen descompresión. Bien, esto no es cierto. Todos los buzos están sometidos a descompresión. Otra cosa es que esa descompresión se solvente con unas paradas mínimas o con una parada de 3 minutos, pero esta cantidad, si hacéis cálculos, puede resultar insuficiente. Bien, va a decirte tu instructor que, a ver, ¿cuál es el sistema que me sugieres? Bien, el sistema es el siguiente que está mal entendido. Tú no debes reservar 50 bares. Tú debes partir del gas disponible una vez descontada la descompresión o una vez descontado el regreso obligatorio o una vez descontado lo que sea. Y del gas que te queda, reservas 50 bares para el ascenso. Vamos a suponer que algún amiguete te ha contado que, bueno, que en el buceo técnico sus tercios. Bien, de tu reserva de gas has guardado aproximadamente un tercio, ¿vale? Es un poco menos, pero bueno, un tercio. Un tercio se supone que es para ir, otro tercio se supone que es para volver y el tercer tercio es para un caso de emergencia. Bien, ¿dónde está la descompresión aquí? ¿Qué vamos a hacer? ¿La descompresión con el tercio de emergencia? No, lo estáis haciendo mal. Tú tienes que calcular esos tercios sobre tu gas disponible y el gas multiplicado por 2 para subir 2 compañeros y hacer la descompresión completa es indisponible. Me diréis, bueno, vale, pero es que en ese caso, muy al límite de que me quede sin gas justo al inicio del ascenso, bueno, hacemos una descompresión reducida. No, hay una descompresión mínima siempre. Si quieres hacer una descompresión menor aún, no la hagas. Es decir, si de lo que se trata es de calcular tu reserva para llegar de una forma segura, no puedes acortar. Esto que los buzos no lo entendemos, se entiende de una forma muy sencilla cuando hablamos de un coche.
tú tienes que hacer una excursión con un coche y tienes 30 litros. 30 litros de gasolina. Lo lógico es que si vas a ir y a volver por el mismo camino, utilices 15 litros para ir, al ver que te queda una reserva de 15 litros, regreses. ¿Suena lógico? Bien, pues no, porque cuando tú buceas, tú no siempre puedes volver por el mismo camino. Os pongo un ejemplo. Si tú tienes que iniciar el ascenso directo al llegar a 50 bares, te puedes encontrar con que has gastado 150 en la ida y no tienes gas para volver. Vamos a suponer que tú no hagas un recorrido de ida y vuelta, sino que estés por lo que sea buceando cerca de la costa y estés en una zona de rompientes o estés buceando en una pequeña isla y estés dando una vuelta. Es decir, hay 1000 versiones, 1000 posibilidades y lo que tienes que calcular es si tienes el gas para hacer una ida y una vuelta o vas a tener que emerger en un caso de necesidad. Tu reserva de 50 bares o tu tercio en muchos casos puede ser insuficiente. Vamos al buceo con 2 botellas. Si tú tienes 2 botellas, que lo vamos a llamar bimonos, y tú calculas un tercio y vas cambiando de estas botellas para irlas gastando más o menos a la vez, esto es una carga importante de estrés. Según donde estés, según si es una inmersión muy complicada, o es una inmersión con esfuerzo, es una inmersión en cueva, con muchas necesidades de orientación, el ir cambiando de botellas no es fácil y además con agua fría, y fría hablo de menos de 10 grados, es muy probable que los reguladores se bloqueen o entren en flujo según el tipo de regulador. En esos casos, ese bloqueo de las levas ocurre siempre cuando cambias de regulador. Mientras llevas el regulador en la boca, es muy raro que se bloquee. Pero bueno, vistos todos estos inconvenientes, tú decides ir cambiando, tienes un sistema porque eres un buzo inteligentísimo y recurres a una canción o tienes una buena percepción del tiempo o realmente los cambios habría que hacerlos por presión. Decir, bueno, quiero cambiar cada 5 bares, consumo 5 bares cambio o consumo 10 bares cambio, consumo 10 bares cambio, consumo 10 bares cambio. Y cuando llego a los tercios, sé que esa es mi reserva de salida. Si estoy haciendo una inmersión con vuelta, puedo gastar un tercio. Es decir, si empiezo con 200 bares, pues llego más o menos a 120, perdón, a 120, bien digo, regreso, calculado que tengo esos 60 bares de vuelta para regresar y 60 o poco más, o 65, si hemos hecho tercios exactos, para ascender. Bueno, venga, estupendo. Pero, ¿qué pasa si falla una de las 2 botellas en un lugar incómodo, en un lugar de máximo alejamiento, máxima penetración, máxima profundidad? Ya no tienes un tercio, ahora te queda un sexto. ¿Con un sexto vas a ser capaz de regresar y hacer el ascenso completo? No. ¿Quién te ha enseñado a hacer tercios? Si tú haces tercios, tienes que hacer tercios sobre tu gas disponible. Es decir, yo descuento mi ascenso y de lo que me queda hago tercios. Y la pregunta vuelve a ser, ¿y si pierdes uno de los 2 tanques? Pues si pierdes uno de los 2 tanques, no puedes hacer así el cálculo. Tendrás que reservar en cada una de las botellas el gas necesario para terminar tu inmersión con la deco más el regreso. Bueno, a mí no me han enseñado eso. Yo he hecho mi curso de side mount y no quería usar la palabra y me han enseñado otra cosa. Bueno, no avancemos todavía. Ahora que estamos, perdón, en los bimonos. La solución es técnica, la solución es de tipo de material y consiste en unir las botellas. Si yo uno las botellas y tengo un regulador en cada poste, puedo acceder con cualquiera de los 2 reguladores al total del gas. Hay una salvedad. Es muy poco frecuente, pero está bien que hayamos pensado que si una de las botellas da un golpe con el techo y se fuga o tengo una pérdida de gas, en realidad por esa pérdida de gas, al estar comunicadas, voy a perder todo el gas. La solución es poner un grifo aislador, es unir las botellas con un puente, pero tener un grifo aislador, de modo que si tuviera una fuga en uno de los postes, simplemente cierro el aislador y tengo acceso completo al otro tanque. ¿Os habéis dado cuenta de que hemos puesto 3 supuestos encadenados? Que tenga un golpe, que además tenga que cerrar y que tenga acceso a uno de los tanques completos. Bien, este supuesto es problemático porque no os lo habrán dicho. El aislador no te permite aislar en los 2 casos, sino que dependiendo
de dónde recibas el golpe y de cómo vaya el aislador, uno de los postes lo pierdes o los dos y vas a tener que volver fugando. ¿Se puede volver fugando? Sí, se puede volver fugando. Puedes ir abriendo y cerrando tu válvula, respirando y volviendo a cerrar y volviendo a respirar. No, se me ha olvidado abrir y vuelvo a respirar y vuelvo a cerrar. ¿De verdad podéis hacer eso? ¿De verdad podéis hacer eso bajo estrés? ¿De verdad podéis hacer eso bajo estrés en una cueva? Yo no. Y mira que soy capaz de hacer cosas. Bueno, la cuestión es que vamos a volver. Como no tengo las botellas juntas, llevo 2 botellas. ¿Y cómo hago mi reparto? Bien, lo lógico, si tú además de estas 2 botellas, por ejemplo, un bibotella, llevas una tercera botella, os voy a poner un ejemplo de buceo DIR. Lo que puedes hacer es reservar completamente tu gas de espalda. Tu gas de espalda no lo tocas, solo para hinchar el hada. Y con la botella que llevo adicional, hago medios. Y son medios de una totalidad disponible. Porque la deco la voy a sacar, si no de aquí, me va a dar igual. Suponiendo que buceemos monomezclas. Si buceamos con varias mezclas, el supuesto es el mismo. Entonces yo de mi gas de fondo hago medios. Entro en mi cueva hasta la mitad y vuelvo con la otra mitad. Bueno, es que se me queda corto media botella. Hombre, es una buena inversión, pero no pasa nada. Llevas 2 botellas de tapa, dejas una a mitad de la línea y sigues con la otra. Regresas con la otra y te queda mitad para volver, por ejemplo. O dejas una entera y sigues con 2. Hay muchísimas opciones. O avanzas hacia la mitad y dejas una sin tocar, o avanzas gastando esa una y cuando llega al 50% la cambias y sigues con la segunda. Hay muchas opciones. Lo verdaderamente importante es que entendáis que llevo todo esto en la espalda. Y con esto sí que soy capaz de acabar la inmersión de forma segura con mi compañero. Vamos a suponer que esto sea gas de fondo y yo tenga que hacer la descompresión con otras botellas de tapa. Y pierdo mi botella de tapa de descompresión. Bueno, no pasa nada. Tengo una descompresión menos eficiente, más larga, pero perfectamente segura con el gas de espalda. Hago mi descompresión con el gas de espalda. Ya sabía que os ibais a liar, ya sabía que hace mucho que os habéis perdido. Vamos a volver al buceo recreativo. 50 bares es insuficiente. Espero haberos convencido. Un saludo.